Quiero compartir alguna palabra de parte de Dios para todos, ¿sí? Gaby se va. No se vayan, por favor, que es palabra de Dios. No se preocupen, no es palabra mía. Quiero empezar con una pregunta. ¿Quiénes quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Vamos, L, Rox, L. Yo quiero. A ver, levante la mano. ¿Quién quiere? Yo quiero. ¿Cómo que no? Quiero compartir un mensaje que es para aquellos que ya creemos, ¿sí?, en Jesús. Es para aquellos que ya tenemos un caminar, ¿sí?, en la fe con Él. Pero también es para aquellos que no creen, que no lo conocen. Y sé que en esta congregación hay mucho de los dos. Por eso hoy el Señor quiere ser, con esta palabra, de completo, ¿sí? No es una palabra que esté reservada solamente para unos pocos, sino que es para todos. Desde el domingo pasado, si no me equivoco, espero que no, venimos hablando acerca de un tema específico. ¿Alguien que se anime a decir cuál es ese tema? Los pongo a prueba, a ver si presten atención. ¿De qué venimos hablando? Vamos, Santi. De la salvación. Tenés un 10. Venimos hablando de la salvación, ¿ok? Andrés el domingo pasado nos compartió un poco acerca de la salvación, de qué se trata, lo que implica también. Y yo hoy quiero seguir hablando de este tema, por ahí con algunas cuestiones que el Señor ha formado en mi vida respecto a la salvación. Pero no quiero que nos desenfoquemos y quiero que en este tiempo podamos estar muy atentos a lo que venimos compartiendo, ¿sí?, que es la salvación. Yo no hice un PowerPoint, me quedé corto. Andrés me ganó ahí con el diseño. No hice un PowerPoint para proyectar, pero creo que con el título de la prédica le gané a Andrés. Andrés siempre le pone buenos títulos a las predicaciones, a las enseñanzas. La mía, la de hoy, se llama Salvación, un llamado para morir. Un llamado para perderlo todo. Quiero que leamos, abran sus Biblias, en Mateo capítulo 4. Versículos del 18 al 22. Quiero empezar por el final, para que no nos desesperemos. Vamos a empezar por el final del mensaje. Versículos del 18 al 22. ¿Lo tienen? Lo tenemos a mi espalda seguramente. Dice: Cuando Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en el bote con el papá, arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron el bote y a su papá y siguieron a Jesús. Jesús, en esta tarde que nos reunimos simplemente para adorarte y tener tu presencia y tener tu palabra y que nuestra vida entera sea formada, hoy estamos acá reunidos dispuestos, yo principalmente dispuesto a que tu palabra se grabe en mi corazón y que lo que vos querés enseñar en este día, así como lo venís enseñando cada día que nos reunimos como iglesia, se grabe en nuestro corazón y lo podamos cumplir y lo podamos llevar a cabo, Señor, y que tu palabra
simplemente tu palabra, lo que vos decías, lo que vos pensás, lo que vos querés, se cumpla en nuestra vida, se cumpla en mi vida, Jesús. Que tu palabra sea clara en esta tarde, que tu palabra no dé lugar a duda, que tu palabra nos atraviese de verdad los pensamientos, las actitudes, que tu palabra realmente atraviese nuestra vida y transforme lo que tenga que transformar, Señor. Dejamos esto en tus manos y confiamos plenamente en que vos vas a hacer lo que prometés hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una historia muy linda, ¿sí? Como está contada. Pero si logramos prestar atención es muy fuerte, es muy tremenda, es muy dura. Quiero que consideremos a través de este pasaje un aspecto de Jesús en nuestra vida de hoy, ¿sí? Y quiero que podamos reflexionar a qué Jesús estamos siguiendo, si decimos creer en Jesús, si decimos seguir a Jesús. Quiero que podamos reflexionar en qué Jesús estamos creyendo. Si creemos a un Jesús bíblico e histórico, o si creemos a un Jesús que nosotros hemos formado en nuestra mente y en nuestro corazón. Acá leemos una historia donde Jesús caminaba junto al lago de Galilea y ve a dos hermanos, dice la Biblia, ¿no? Dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Lo que cuenta acá es que ellos estaban pescando, ¿bien? Dice la Biblia que ellos estaban lanzando las redes para pescar. Estaban ahí en plena actividad laboral, ¿ok? Yo calculo que ellos no esperaban que pasara otra cosa porque en realidad su vida se dedicaba a eso, ¿ok? Ellos vivían de pesca, sus padres, sus abuelos, seguramente los hijos o los que vendrían después iban a vivir de la pesca porque la región donde estaba Jesús caminando en ese momento era un lugar donde el negocio principal o el trabajo principal o el sustento principal provenía de la pesca, ¿sí? De este lago. Entonces la pesca era para ellos todo. El lago seguramente era para ellos todo lo que veían todos los días, ¿no? No sé cuántos años habrán tenido hasta que Jesús pasó por ahí, pero yo me imagino que ese lago era todo lo que ellos veían cuando se levantaban, iban a trabajar, pescaban. Los peces, las redes, el bote, la playa, trabajar con el padre, un trabajo familiar. Creo que estaban muy acostumbrados a eso, ¿no? Y de repente pasa un Jesús que les dice: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Lo sorprendente es esto, que dice que inmediatamente ellos, Simón y Andrés, soltaron todo, ¿no? Soltaron las redes, dejaron el bote y siguieron a Jesús. Para rematarla, dice que Jesús caminó un poco más y vio a otros dos hermanos. Jesús estaba agarrando a todos los hermanos de ahí que veía por ahí. Y resulta que estos dos hermanos, seguramente, como la mayoría de la juventud de ese lugar, estaban pescando. Otra vez, ¿ven? Se ve que era lo único que podíamos llegar a encontrar en ese lugar. Estaban en el bote con el papá arreglando las redes para pescar. Y Jesús los llama a ellos también. Y lo loco que ellos también, ¿no? Dejan todo lo que estaban haciendo y lo siguen a Jesús. Como esta historia, hay muchas historias en la Biblia. Y yo quiero que rápidamente ustedes puedan ponerse, ¿sí?, en ese primer bote donde estaba Simón y Andrés pescando, ¿no? Gaby y Aldana, ¿sí? Pónganse en ese bote pescando. Andrés, Laura, Gallo, todos, pónganse ahí en ese bote, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están trabajando.
están buscando su sustento, su alimento. Es lo que mejor saben hacer, es todo lo que hacen. Viven para eso, sus días pasan haciendo eso, pescando, teniendo ese trabajo. Miren su vida actual ahora, ¿no? Ustedes dentro de ese bote, voy a poner ejemplos claros, para ser más claro. Nachito, su bote, entre comillas, ¿no? No se ofendan. Quiero ser claro. Nacho, en su bote, artículos de peluquería. Gaby, Esur, ¿no? Ahí su bote, emprendimientos. Yo tengo un emprendimiento de diseño. Ahí estoy en mi bote, lanzando las redes para pescar. Mati, otro emprendimiento de venta de productos de limpieza. De paso le hago propaganda. Esteban también ahí. Artículos. Hay varios de artículos de peluquería. Imagínense ustedes ahí en su bote pescando, ¿no? Cada día se levantan, van, se toman el micro, agarran la bici, agarran la moto, van caminando. Vamos a pescar. Entran, trabajan, cumplen su horario. Al mes cobran su sueldo. Tienen lo que necesitan, ¿no? Están tranquilos, hacen lo que tienen que hacer, lo saben hacer muy bien y lo hacen hace un montón de años. Están muy acostumbrados y es perfecto. Y de repente pasa un Jesús, ¿no? Y te dice, pasa un Jesús por artículos de peluquería y lo ve a Nacho y dice, Nacho, seguime. Y es tremendo porque dice que Simón y Andrés, ellos estaban ahí pescando, lanzando la red, o sea, estaban en plena actividad. Y dice que ellos soltaron todo y lo siguieron. Y si quiero que podamos creer una cosa, me gustaría que podamos creer una locura hoy. Yo sé que a veces nosotros tenemos una tendencia a reflexionar mucho en las palabras que Jesús nos enseña, a analizar, a razonar, ¿sí? Todo lo que Él nos enseña y está muy bien. Y creo que muy poco de nosotros está abierto a que de parte de Jesús sucedan locuras como esta que acabamos de leer. Y yo quiero que hoy se permitan, ¿sí?, pensar en una locura. Y la locura es esta. ¿Qué tal si Jesús tiene razón? ¿Qué tal si Jesús está hablando en serio? ¿Qué tal si Jesús no está siendo exagerado? ¿Y qué tal si Jesús está hablando literalmente que dejen todo? ¿No? ¿Qué tal si Jesús te dice, Nacho, seguime, ¿no? Y tenés que soltar todo lo que estás haciendo? Gaby, ¿qué tal si Jesús realmente quiere que lo dejemos todo? Y si Él está hablando en serio y quiere que soltemos las redes y lo sigamos y no nos preocupemos por otra cosa más que Él. En Lucas 9:23, Jesús le está hablando a la multitud. Últimamente yo estuve leyendo acerca de esto, ¿no? Es muy exigente lo que Jesús dice, lo que Jesús quiere. En Lucas 9:23 dice que aquel que no toma su cruz y lo sigue no puede ser su discípulo. En Marcos 10:20 se acerca un joven rico, creo que la conocen todos esa historia, y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer? Y Jesús le dice, en última instancia le dice, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. En Lucas 9:57 es lo más tremendo que encontré yo acerca de seguir a Jesús. Hay tres personas. Una persona que se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas.
Y lo loco de esto es que cada vez que alguien quería seguir a Jesús, o que Jesús hablaba de seguirlo a Él, parece como que Jesús en realidad no quiere que lo sigan. Es tan exigente lo que Él dice, ¿ok? Que en definitiva muchos discípulos interpretaron que era muy difícil seguir a Jesús. Y hay versículos en la Biblia que podemos encontrar que dice que se dieron vuelta y le dieron la espalda a Jesús y se fueron. En Lucas 9:57 hay 3 personas. Una viene y le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, ok. Lo tenemos ahí. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sí? Sinceramente, yo cuando leo eso, yo no veo que haya ninguna metáfora ahí, o ninguna otra interpretación más que la que está diciendo Jesús. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, le dice a este joven que se había ofrecido, ¿no? El siguiente versículo, esta vez Jesús va a otro y le dice, sígueme, le dice. Y este hombre le dice, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y acá viene lo duro también, ¿sí? Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó. Cuando yo leo esto, la verdad es que yo no encuentro otra metáfora u otra explicación, ¿sí? Yo encuentro lo que dice ahí. Y el siguiente, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús, ¿qué le dice? Nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿quién lo puede seguir? En un momento los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, pero entonces, ¿quién se salva? ¿No? ¿Se acuerdan de ese versículo? No lo tengo anotado, pero en un momento los discípulos se vieron tan confrontados por las palabras de Jesús que ellos mismos le dijeron, bueno, pero al final, ¿quién se puede salvar? Y algo que nos puede dejar muy tranquilo es lo que una parte de la que predicó el Andy el domingo pasado, que gracias a Dios la salvación es por gracia, ¿ok? La salvación Él la da, Él la hace. Por eso Jesús le dice, para lo que es imposible para el hombre, ¿okay? Es posible para Dios, ¿sí? Referido a la salvación. Él es el que salva. Pero ¿qué pasa? Cuando Él nos salva, nos pone en un camino, ¿okay? Y yo he descubierto que para que lo que Dios planeó para tu vida y para mi vida, de la única manera que se cumpla y que se va a cumplir es cuando nosotros seguimos a Jesús. Su palabra en estos pasajes hablan de que nosotros no podemos ser discípulos y no podemos seguirle si no dejamos todo a cambio de seguirlo a Él. Y acá viene lo que yo pienso que es una tragedia. Porque cuando nosotros leemos estos pasajes de Jesús que dice, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no vende sus posesiones, el que no deja todo lo que tiene por seguirme a mí. Hay muchos versículos muy duros. Me estoy acordando de uno que dice, el que ama a su padre, a su madre, a sus bienes, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Hay otro pasaje que dice, el que por mi causa dejara tierras, bienes, casas, familia, por mi causa dejara todo eso, ¿no? Ese es un discípulo. Y lo que iba a decir que para mí es trágico es cuando nosotros interpretamos estas palabras tan claras de otra manera. Cuando nosotros empezamos a decir, bueno, pero en realidad lo que quiso decir Jesús era otra cosa, ¿no? Él no quería que dejes tu trabajo, Él no quería que dejes, tus bienes, Él no quería que dejes tu casa, tu familia. Bueno, volvamos al primer pasaje que leí.
Simón y Andrés. Soltaron las redes, soltaron el bote, dejaron a su padre. Bueno, pero no era tan literal lo que Jesús dice. Bueno, pero era otro tiempo, era otra época, ¿no? Ahora ya cambió, ¿no? Empezamos a razonar un montón, porque es duro, ¿ok? Y cuando nosotros empezamos a razonar esas palabras tan simples y claras y duras que Jesús mencionó, en realidad estamos creando otro Jesús, ¿sí? El cual se parece un poco más a nosotros, y empezamos a seguir a ese Jesús que es un poco más suave, ¿no? No, en realidad Jesús no quiso decir esto. Jesús quiso decir que podemos con solamente ser obedientes ya está, pero podemos seguir teniendo trabajo, nuestros bienes, nuestras comodidades. Decimos eso con un montón de cosas de Jesús. Y ese es el peligro, que ahí empezamos nosotros a redefinir lo que Jesús dijo y a redefinir a Jesús mismo. Y ahí es cuando nuestra vida, ¿okay? Cuando tu vida empieza a dormirse, empieza a morirse. Si hay personas acá hoy que no están encontrando un cambio al seguir a Jesús, que no están encontrando esperanza, que está pasando todo lo contrario, lo que mejor pueden hacer es reflexionar acerca de si están creyendo las palabras que dice Jesús como las dice, o están interpretando algo para su propio beneficio. Porque de la única manera que Dios va a poder hacer algo en mi vida y en tu vida es cuando nosotros decidimos dejarlo todo y seguirlo a Él. Cuando yo empecé a entender esto, en un punto me quería morir, ¿bien? Porque vi que era un poco exigente, un poco duro, un poco difícil. Entonces me empecé a hacer otra pregunta, y seguramente es la pregunta que muchos se harán. ¿Vale la pena perderlo todo por Jesús? ¿Sí? ¿Por qué perderlo todo por Jesús? Quizás exista otra cosa mejor que hacer, podemos empezar a pensar, ¿no? ¿Es realmente valioso Jesús como para que lo siga, para que venda mis posesiones, venda mis bienes, deje mi trabajo, deje mi alimento, deje mi familia? ¿Es valioso? Y yo creo que entendamos un poco acerca de este Jesús que nos pide todo. Y quiero ser rápido y concreto para no robar tiempo. Cuando el hombre desobedece en el principio, Dios crea toda la humanidad, Dios crea al hombre, Adán y Eva. El hombre desobedece, Dios le dice que no coma de un árbol. El hombre termina desobedeciendo y esa desobediencia produce una separación, así, simple. Una separación entre la relación que el hombre tenía con Dios, ¿sí? Y ya no hay nada que pueda unir al hombre con Dios en ese momento. Sí, hay una separación brutal por la desobediencia del hombre. Pero Dios en su amor por su propia creación, por lo que Él había creado, Él no lo iba a dejar así. Él no iba a dejar esta relación, esta unidad, esta creación olvidada. Él iba a hacer algo para restaurar esto. Entonces Él se pone en marcha con un plan, ¿sí? Que es lo que estamos aprendiendo en este tiempo, que es la salvación. ¿La salvación de qué? Cuando el hombre se equivoca y decide no obedecer a Dios, en realidad lo único que hizo fue entregar su vida, ¿sí? A la maldad, entregar su vida al diablo, entregar su vida a que otro lo gobierne, ¿ok? Y ese que lo gobernó al hombre desde aquel tiempo es el diablo. Durante un tiempo muy prolongado, el hombre vivió bajo el dominio de Satanás, ¿sí? Hasta que Dios hizo algo para que eso terminara. En el Antiguo Testamento se revela básicamente todo lo que Dios preparó
¿sí? Para que su pueblo, su creación, todo eso que Él hizo en el principio, sea recuperado. Por eso nosotros en la Biblia, esto lo prediqué una vez anterior, nosotros en el Antiguo Testamento, presten atención, vamos a escuchar muchas palabras que empiezan con re, ¿ok? Como por ejemplo, retomar, recuperar, reunir, reconciliar, renovar, reconstruir, regocijar, recibir, ¿ok? Yo los reedificaré, yo los reuniré de las naciones. Encontramos en el Antiguo Testamento muchas palabras que Dios va a hacer algo, y son estas palabras, ¿no? Yo los reconciliaré, yo los recuperaré, yo reconstruiré, dice Dios. Entonces yo me puse a investigar un poco de qué se trataba esto de retomar, recuperar. Y hablando, digamos, como de lengua o no sé qué es, gramática. Cuando una palabra tiene un re adelante, ¿sí? Un prefijo. Gracias, profesora. Cuando una palabra de estas que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, recuperar, la tenemos que dividir en dos, re y recuperar. Hay otra palabra que, por ejemplo, voy a ser más claro, a ver, reconstruir. Lo que significa esto, el re, la palabra re significa volver, ¿ok? Volver. Entonces, cuando dice reconstruir, ¿qué significaría? Volver a construir. ¿Por qué volver a construir? Porque claro, porque ya se había hecho, ¿no? Entonces se tuvo que volver a hacer. Rehacer, por ejemplo, otra palabra. Pero me quiero enfocar en estas palabras, por ejemplo, regocijarse. ¿Saben qué es regocijarse? Esa. Básicamente, ¿cómo? Regozo, volver a tener gozo, ¿sí? Regocijarse, volver a tener gozo. Y hay una palabra que es la palabra mayor que se revela en el Antiguo Testamento, que es redimir, ¿sí? Y acá yo sé que los maté a la mayoría. Hay algunos que ya la saben porque ya lo enseñé. Pero la palabra redimir también la tenemos que dividir en dos. Re y dimir. Esa. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién sabe? Los maté, ¿eh? Rescatar es el significado, ¿ok? Rescatar a cambio de un precio. Pero re y dimir. Re sabemos que significa volver. Y dimir significa algo tremendo. Aposta que significa algo impresionante. ¿Cómo? No. La redención es algo que solamente Jesús o Dios puede hacer, ¿sí? En este caso hablando de la salvación. Como dije, la palabra re significa volver. Y dimir, la palabra dimir, en la raíz bien antigua de esa palabrita, significa ser dueño. ¿Ok? Entonces, redimir significa volver a ser dueño. Tremendo. Entonces, si nosotros miramos al hombre separado de Dios y vemos a Dios que dice, yo te voy a redimir, ¿qué está diciendo? Voy a volver a ser tu dueño, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? El hombre desobedeció la voz de Dios, intencionalmente se corrió y Dios dejó de ser dueño por voluntad propia del hombre, ¿sí? Dios dejó de ser dueño. Y ahí empieza el plan de redención, ¿bien? De Dios. Acuérdense que la última pregunta que les hice es, ¿vale la pena perderlo todo por Jesús? ¿Vale la pena seguir a Jesús? Vuelvo a Nacho, ¿no? Nacho está ahí en artículos de peluquería vendiendo algo y pasa un Jesús de Nazaret y le dice, Nacho, seguime. Entonces Nacho ahí en ese momento le agarra como un ataque porque no sabe qué hacer, ¿no?
y empieza a pensar, pero tengo que dejar todo, y mi sustento, y mi comida, y mi familia, y mi casa, y mi trabajo, y mi futuro. Entonces él empieza a pensar y empieza a preguntarse, ¿pero vale la pena? ¿Vale la pena seguir a este Jesús? ¿Vale la pena darlo todo por este Jesús? Acuérdense de esa pregunta. Entonces Dios empieza su plan de redención y en el tiempo señalado, Él nos ofrece la salvación. Dios se pone en plan de volver a ser dueño de su creación, de la humanidad. Pero la redención exige algo. Si Dios quería volver a recuperar al hombre, necesitaba entregar algo extremadamente valioso para que ese hombre sea recuperado, ¿sí? Es decir, Nelson, para que Dios te recuperara, Él tenía que entregar algo que iguale tu valor, porque la redención exige eso, ¿sí? Vos querés recuperar esto, necesitas ofrecer algo que valga esto, no puedes ofrecer algo menor. Y acá es donde encontramos que vale la pena seguir a Jesús. Porque lo único que podía igualar, ¿sí?, tu precio o mi precio, lo único que podía igualar el valor que nosotros teníamos, se llamaba Jesús, ¿ok? Y Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, como dijo Laura hoy, dejando su trono, dejando su majestad, dejando su gloria, haciéndose un hombre, ¿sí?, para ponerse, como dijo Laura también y como lo cantamos, para ponerse en nuestro lugar. Jesús, en este acto de redención, iguala, es el único, ¿okay?, que iguala nuestro valor para que seamos rescatados. Por eso yo pienso realmente que nada ni nadie pudo habernos rescatado, solamente Jesús. En la cruz no se puso ningún animal, en la cruz no se puso a la creación, en la cruz no se puso al universo, en la cruz no se puso ningún ángel, en la cruz no se puso nada más existente, solamente Jesús. Bien, y el Hijo único de Dios. Imagínense el valor tremendo, ¿no?, que Santi y yo tenemos para Dios, que Él da algo tan valioso como Jesús. Dios se hace hombre en el tiempo indicado y Él paga el precio. Muere por vos, resucita y de esa manera nos hace justos. Nos da, miren esto, nos da una nueva vida, tiene planes para nosotros, tiene propósitos. Él es quien nos guía, Él es quien nos provee, Él es quien nos libera, Él es quien nos sana, Él es quien nos enseña, Él es el que nos da poder. Él es el que nos ama, Él es el que está con nosotros, Él es el que está en nosotros. En ese momento Dios nos vuelve a hacer su posesión y confirma lo que valemos nosotros, ¿ok? Confirma lo que valemos nosotros con Jesús. Entonces, ¿vale la pena? Yo les hago esta pregunta y se las dejo a ustedes, ¿no?, para que reflexionen. ¿Vale la pena perderlo todo por Jesús? ¿Vale la pena dejarlo todo, vender las posesiones para seguirle? Este llamado de Jesús, seguime, en realidad Él es algo que nos está diciendo a nosotros hoy, ¿sí? Y no hay tiempo para pensar si vamos a seguirlo o no, porque Él va caminando, ¿sí?, como iba por ese lago, y va a seguir caminando. Finalmente, hay un versículo que dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Esto más que una
que una comparación o una parábola es una revelación. Jesús está diciendo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Él mismo está revelando que el reino de los cielos es un tesoro, ¿okay? Y que es el mayor tesoro que nosotros como hombres podamos encontrar. Entonces, ¿qué hace? Un hombre lo encuentra el tesoro, lo vuelve a esconder, se vuelve lleno de alegría, muy feliz, vende todo lo que tiene, ¿sí? Y con lo que vendió, va a comprar ese campo donde está ese tesoro, ¿ok? Y yo les quiero hacer algunas recomendaciones que las dije hoy, ¿no? El llamado de Jesús es así, simple, claro, y puede ser que sea duro. Pero Él dijo que el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que hacer algo. Yo la otra vez publiqué en el Facebook, puse, para seguir a Jesús hay que hacer algo que nos deje sin nada. Dejarlo todo. Bien. Y si Jesús está hablando en serio, y si Jesús hoy nos está diciendo y les está diciendo a ustedes, a mí, que lo dejemos todo y lo sigamos, yo no sé qué pueda pasar, pero ¿por qué no se permiten creer en las palabras de Jesús, ¿no? Y si Él simplemente quiere hacer algo en tu vida y vos y yo estamos, no, bueno, pero sí, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo un deseo de acá, tengo planeado esto. Pero si Jesús está a la puerta de tu casa diciéndote, déjalo todo y seguime, deja tus bienes, deja tu dinero, deja tu trabajo, deja tu familia, ¿por qué con esos discípulos sí y por qué con nosotros no? ¿No es muy loco eso? ¿Por qué con ellos sí? ¿Por qué ellos pueden dejarlo todo? ¿Por qué ellos son capaces de dejarlo todo? ¿Y por qué nosotros no? Si Él realmente lo estaba diciendo así, literalmente, entonces no tenemos escapatoria. Y si no hay otra manera de seguirlo, y si no existe otra manera de seguirlo, yo quiero terminar con un versículo, con otro más. Lucas 14, 33. A ver, Emi, ¿me está ayudando ahí? Lo estoy buscando acá. Lucas 14, 33. Ahí está. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Si Jesús está hablando en serio, entonces deberíamos dejarlo todo para seguirlo a Él. Espero que el llamado de Jesús en tu vida, ¿sí?, tenga efecto. Y que no lo demoremos. Que no lo demoremos. Si realmente tenés que dejarlo todo, y si Dios te habló hoy, entonces no hay por qué tener miedo, no hay por qué preocuparse. A veces nosotros somos muy dramáticos al extremo, nos vamos como de un lado al otro, o analizamos todo o somos extremistas. A veces pensamos que seguir a Jesús es completamente malo. Pensamos que abandonar todo, dejar mi familia, dejar las riquezas, dejar esto, aquello, lo otro, ¿y dónde me quedo? En la pobreza. Alguien por ahí me dice, abajo un puente, ¿no? ¿Qué hacemos? Me quedo sin nada. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, le dice,
anda, vende todas tus posesiones, dásela a los pobres. Y después le dice una revelación tremenda. Le dice, porque así vas a tener tesoro en el cielo. ¿Okay? ¿Saben que pienso que Jesús, seguir a Jesús, dejarlo todo por Jesús, tiene sentido? Porque Él en realidad quiere algo mejor para nosotros. Vamos a hacer una oración. Vamos a terminar. Que Dios los bendiga y que esta palabra transforme. Ojalá que transforme muchas vidas, que me transforme a mí. Y si alguno sintió que realmente Dios lo está llamando, ahora cuando estemos orando, hay libertad. Si quiere pasar acá adelante, podemos orar. Si no, después habla conmigo, con Andrés o con algún hermano y podemos orar por él. Los músicos, si quieren pasar, vamos a orar. Y quiero que terminemos cantando esta canción que habla de la cruz de Jesús. Y no se olviden de esto. Vale la pena dejarlo todo por Jesús. Vale la pena dejarlo todo por Jesús. Yo conozco muchas personas que lo han dejado todo por Jesús. ¿Sí? Y son las personas más felices del planeta Tierra. Yo los invito a que reflexionen en esto y de la manera que sea, sigamos a Jesús. Gracias, Señor, que tu palabra en esta tarde haga lo que tenga que hacer. Te doy gracias porque yo pude compartir esto y compartí simplemente lo que está escrito, Señor. Y te doy las gracias porque tu palabra es suficiente, Jesús mismo es suficiente. La obra que hiciste en la cruz es suficiente regalo maravilloso y un tesoro enorme como para que nosotros podamos decidir seguirte, abandonarlo todo, dejar nuestras casas, dejar nuestros trabajos, dejar nuestro dinero, dejar nuestra familia, dejar nuestras posesiones, dejar nuestros deseos, rendirnos a seguirte y hacer lo que vos querés hacer, Señor Jesús. Que tu palabra obre en los corazones en las que fue sembrada la semilla hoy, Señor Jesús. Que tu palabra obre en esos corazones. Gracias por tu verdad, Señor. Abrí el entendimiento, abrí la mente de nuestro ser para que podamos creer y no razonar tu palabra, Señor, para que podamos creerla. Y si tu palabra nos invita a hacer cosas que jamás hemos pensado y que nos parezcan una locura, que así sea, Señor. Por seguirte a vos, que así sea. Por hacer tu voluntad, entonces que así sea, Señor. Hoy Dios en esta tarde está mirando los corazones que se congregaron en este lugar. Y Él está haciendo un llamado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Él hace un llamado hoy. Él nos llama a seguirlo. Ese es el llamado de Jesús. Síganme, dice Jesús. Síganme. No se preocupen por qué van a comer, qué van a tomar, qué van a vestir. Enfóquense en el reino de los cielos. Y todas estas cosas serán añadidas, dice el Señor. Que no haya preocupación en tu corazón por seguir a Jesús. Que no haya preocupación en tu mente tampoco. Jesús, obra con tu verdad. Y que sea tu verdad la que guíe nuestra vida a hacer lo que a vos te agrada. Gracias por esta tarde. Te queremos seguir adorando, reconociendo que en esa cruz vos ya lo diste todo y la mayor riqueza la tenemos en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor.